El satélite artificial Sputnik 1 se lanzó al espacio en octubre de 1957. Con esto, inició la época de exploración y observación espacial que culminaría con el telescopio espacial Hubble 33 años después. Apenas 2 años antes, las mujeres votaron por primera vez en las elecciones para diputados federales en México, y estábamos a un mes de conocer a El Tapado, que sería el próximo presidente, Adolfo López Mateos. Un mes después, en diciembre de 1957, estarían despidiendo al astrónomo Franklin Edward Cammeny por ser homosexual. Él era trabajador del ejército y aspirante a ser parte de la revolución espacial. De familia judía, Frank Cammeny nació 4 años antes de la Gran Depresión, del 29, en Nueva York. Las ciencias le interesaron desde los 4 y en la primaria descubrió la astronomía. Muy joven, a los 16, se graduó de una preparatoria de clase media y comenzó sus estudios en física en la Universidad de Queens. Le duró poco el gusto. A los 18 años fue enlistado para pelear en la Segunda Guerra Mundial. Frank se unió al programa de entrenamiento especializado, y eso le permitió quedarse en Estados Unidos por algún tiempo, desarrollando nuevas tecnologías para contribuir a la guerra. Cuando las batallas se recrudecieron, lo enviaron a Europa, al campo de batalla, con el escuadrón de morteros. Terminada la guerra, podría haberse pensionado y llevar una vida tranquila como hicieron tantos héroes, pero no fue así. Decidió terminar la carrera de física y después terminó una maestría en 1949. Durante 2 años posteriores a eso, lo contrataron para darle mantenimiento a los espejos de los telescopios del observatorio de Oak Ridge, sobre todo a su monumental telescopio reflector de 61 pulgadas. Algunos telescopios ópticos emplean espejos curvos para poder realizar mediciones, pero estos espejos necesitan un recubrimiento de aluminio para poder funcionar. Este recubrimiento debe cambiarse regularmente. Se aplica tricloruro de hierro para quitar la capa vieja de aluminio sin dañar los espejos, y después se usa carbonato de calcio precipitado con un poco de agua destilada para limpiar los residuos. También se pueden utilizar detergentes libres de fosfatos. Se prosigue aplicando alcohol isopropílico en la superficie para prepararla, y se termina aplicando argón ionizado en una cámara al vacío para dejar una superficie impoluta que se recubrirá nuevamente con aluminio. En el observatorio donde trabajó, se descubrieron decenas de planetas menores, se rastrearon otros tantos, además de varios asteroides dentro del sistema solar. Siguió estudiando, pero el 29 de agosto de 1956 fue sorprendido teniendo contacto sexual con otro hombre. Se encontraba de congreso durante un evento de la Sociedad Astronómica Estadounidense en la liberal ciudad de San Francisco, que fue la meca gay y de liberación sexual durante la segunda mitad del siglo XX, por lo que no negó absolutamente nada, y como sanción por sus actos inmorales, tuvo que pagar el equivalente a, más o menos, 10,000 pesos mexicanos actuales, además de ser amonestado con 6 meses de libertad provisional. Ese mismo año, terminó su doctorado y comenzó a trabajar. Frank Cammeny trabajó como profesor en la Universidad de Georgetown, en Washington, y un año después fue reclutado para colaborar en el servicio de mapas del ejército. Su destacada labor incluso hizo que se le considerara para integrarse a la nueva iniciativa que se convertiría en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA. Mientras revisaban su expediente, hallaron aquel incidente del arresto en San Francisco y lo despidieron inmediatamente del programa, sin derecho a poder reintegrarse. En su lugar, lo que muchos afectados por estas políticas discriminatorias hacían era mantener discretos perfiles bajos para evitar el escarnio público. No Cammeny. Él apeló su despido y mandó varios escritos donde criticaba la política de discriminación hacia hombres homosexuales. Logró llevar su caso hasta la Suprema Corte el 18 de noviembre de 1960 y, con esto, sentó un importante precedente en materia de derechos humanos. Fue la primera persona en lograrlo en el ámbito de discriminación por orientación sexual. Esto no fue nada sencillo. Tuvo que agotar todos los canales posibles.
Incluso llegó a enviar una carta al presidente de la época, John F. Kennedy, y en prácticamente todas las ocasiones recibía respuestas negativas, intimidaciones, invitaciones a desistir o, mucho peor aún, indiferencia de sus pares y del público general. Esta rabia no lo amargó y en su lugar decidió convertirse en un activista de calle. Una de sus grandes contribuciones dentro del activismo social fue el trabajo conjunto que realizaron para sacar a la homosexualidad de la lista de las enfermedades mentales. Él en particular analizó los argumentos que la psiquiatría empleaba en ese entonces para patologizar esa identidad. Fui un científico por entrenamiento, por experiencia. Sé distinguir la buena ciencia de la mala ciencia en cuanto las veo. Entonces me puse a analizar sus argumentos. Quedé horrorizado. Lo que estaban haciendo era un tipo de pseudociencia mal hecha, mal estructurada de inicio a fin. Su muestreo era pésimo y llegaban a conclusiones terribles. Podría pasar horas describiendo lo mal que estaba su razonamiento. Me quedó claro entonces que se trataba de juicios de valor, morales, culturales, teológicos, y que intentaban camuflarlos con el lenguaje de las ciencias, pero sin el rigor o la sustancia de la misma. En 1972, Frank y varios otros activistas se presentaron en la reunión anual de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, la famosa APA, para dar argumentos a favor de la despatologización de la homosexualidad. Después de 10 años de lucha, lograron retirar a la homosexualidad del listado de enfermedades mentales, el 15 de diciembre de 1973. Su tesis doctoral, en astronomía, llevó por título Un estudio fotoeléctrico de algunas estrellas semivariables Rb Tauri y amarillas, y fue asesorado por nada menos que la gran doctora Cecilia Payne, pionera de la astronomía que emigró desde el Reino Unido y quien, a su vez, fue alumna del astrónomo homosexual inglés Arthur Eddington, que probó cierta la teoría de la relatividad de Albert Einstein. La tesis doctoral de Kameny se enfocó en hacer un estudio observacional empleando métodos fotoeléctricos, con especial atención en los cambios que presentaban ciertas estrellas con respecto a su luminosidad, radio y color. Las variables Rb Tauri y las variables amarillas semirregulares son estrellas variables supergigantes que muestran cambios en su luminosidad. En el año 2009, la Asociación Estadounidense de Observadores de Estrellas Variables rescató su tesis para integrarla a sus archivos generales. Se reunieron con él para que diera el visto bueno y para mostrarle cuánto se había avanzado en el área de estudios donde él incursionó en su momento. Ese mismo año, Frank recibió una disculpa oficial por parte del gobierno de los Estados Unidos por la discriminación que sufrió. En la reunión que tuvo con Barack Obama, no solo le pidió perdón, sino que además firmó una orden ejecutiva que le daba derechos a las uniones civiles del mismo género. Murió de aterosclerosis 2 años después, el mismo día que se celebra internacionalmente la salida del closet, un 11 de octubre. Un año después, la Sociedad Astronómica Estadounidense realizó una ceremonia en su honor, y la Unión Astronómica Internacional le dio el nombre de Frank Kameny 40463 a un asteroide del cinturón. No solo fue inmortalizado en un objeto celeste, los activistas y defensores de derechos humanos también lo recordaron cuando 7 años después, en 2019, pusimos su nombre en el muro de honor de los activistas LGBTI+, en el mítico Bar Stonewall. Valiente héroe de guerra y valiente activista gay, astrónomo y científico, académico, profesor. Frank Kameny fue uno de muchos científicos pertenecientes a la diversidad sexual. Frank Kameny fue de los pocos que decidió no quedarse callado.